El cuchillo tocó su hombro derecho. No cortó profundo, solo lo suficiente para separar la primera capa de piel del músculo subyacente. Y entonces comenzaron a tirar. La piel no se desprende limpiamente como imaginamos cuando vemos cuero curtido en una tienda. Se adhiere, se resiste, hace un sonido que es mitad rasgadura de tela, mitad chasquido húmedo que ningún ser humano debería escuchar salir de su propio cuerpo. Y ella estaba consciente, completamente despiertada a una estructura de madera diseñada específicamente para mantener su cuerpo inmóvil, mientras cada terminación nerviosa en su espalda gritaba simultáneamente. Roma la estaba convirtiendo en advertencia viviente, en texto legal escrito en carnes puestas, en memoria que aterrorizaría a generaciones futuras de mujeres que consideraran desafiar al imperio. Su nombre probablemente no importa. Los registros romanos rara vez preservaban nombres de víctimas de castigos extremos, a menos que fueran figuras políticas de alto perfil. Y esta mujer, aunque su crimen fue considerado suficientemente atroz para merecer el desollamiento, no era senadora ni emperatriz. Era simplemente alguien que había cruzado una línea que Roma había trazado con sangre. Quizá había profanado un templo, quizá había liderado una rebelión de esclavas. Quizá había asesinado a un patricio de manera particularmente ofensiva. Los cronistas mencionan el método pero raramente los detalles de las víctimas individuales, como si el horror del castigo mismo fuera suficiente, lección sin necesidad de preservar la humanidad de quien lo sufrió. Si esta historia te atrapa desde la primera incisión, suscríbete ahora, porque vamos a descender juntos a uno de los castigos más anatómicamente precisos y psicológicamente devastadores que Roma jamás diseñó, y no será metafórico. Será exactamente tan brutal como suena, porque así era Roma, eficiente hasta en su crueldad. El desollamiento vivo, vivus excoriatio en latín, no era castigo común, no como la crucifixión o la decapitación que ocurrían con frecuencia suficiente para volverse casi mundanas. El desollamiento estaba reservado para casos especiales, para crímenes que Roma consideraba no solo ilegales, sino profundamente ofensivos a la estructura misma del orden social, profanación de templos mayores, traición combinada con sacrilegio, rebelión de esclavos con matanza de ciudad, cualquier acto que combinara violencia con violación de lo sagrado. Y cuando Roma decidía que alguien merecía este castigo, no lo hacía impulsivamente. No era violencia de turba descontrolada, era procedimiento, con reglas, con especialistas, con propósito calculado detrás de cada aspecto del proceso, porque el desollamiento no era simplemente sobre matar, era sobre enseñar, sobre crear espectáculo tan memorable que cada persona que lo presenciara llevaría esa memoria grabada en su psique el resto de su vida, y transmitiría esa historia a sus hijos y sus nietos, convirtiendo un castigo individual en leyenda colectiva de terror. La preparación comenzaba días antes de la ejecución real. La condenada era mantenida en celda especial, no oscura y aislada como las celdas normales de ejecución, sino visible, donde otros prisioneros pudieran verla, donde supiera que era observada constantemente, y durante esos días, los guardias le informaban exactamente qué le esperaba, no por crueldad gratuita, por diseño psicológico, porque el miedo anticipatorio es forma de tortura en sí mismo. La mente humana es capaz de imaginar su propio sufrimiento con detalle que amplifica el terror, y Roma lo sabía. Lo usaba. Le describían cómo sería atada, cómo harían la primera incisión, cómo separarían su piel de su carne, cuánto tiempo probablemente permanecería y ella tenía días para procesar esa información, para intentar prepararse mentalmente para algo que ningún ser humano puede realmente prepararse para experimentar. El sueño se volvía imposible. La comida no podía ser tragada. El cuerpo entraba en estado de alerta constante, inundado con adrenalina que no tenía salida, agotándose antes de que el castigo real comenzara. Y entonces llegaba el día. Al amanecer típicamente, cuando las calles estaban llenas de personas yendo a trabajar, máxima audiencia, la condenada era sacada de su celda, ya desnuda, porque la ropa interferiría con el procedimiento. Su desnudez era parte del castigo, vulnerabilidad total, despojada de cualquier protección física o dignidad, y era llevada a través de las calles hacia el lugar de ejecución, no rápidamente, lentamente, para que todos pudieran verla, para que el terror en su rostro fuera visible, para que las mujeres en la multitud pensaran, eso podría ser yo si cruzo a Roma, para que los hombres pensaran,
Así es como protegemos el orden. El lugar de ejecución no era aleatorio, era espacio diseñado específicamente. Una plataforma elevada para visibilidad, postes de madera con argollas de hierro para ataduras y herramientas dispuestas en mesa cercana donde todos pudieran verlas. Cuchillos de diferentes tamaños, ganchos curvos, tenaz, no para crear suspenso dramático, para establecer credibilidad, para que la multitud supiera que esto era procedimiento profesional, que había pensamiento detrás de cada elemento, que no era caos, sino sistema. La primera crueldad comenzaba con las ataduras, y aquí Roma demostraba su comprensión de anatomía y mecánica corporal. No simplemente amarraban brazos y piernas, posicionaban el cuerpo de manera específica, brazos extendidos hacia arriba y hacia afuera, piernas ligeramente separadas, torso estirado. Esta posición servía a múltiples propósitos. Primero, tensaba la piel, hacía más fácil separarla del músculo subyacente. Segundo, exponía máxima superficie corporal, espalda, costados, piernas, todo accesible. Tercero, y más cruelmente, era posición que se volvía dolorosa por sí misma después de minutos. Los músculos comenzaban a sufrir calambres, las articulaciones protestaban, y esto era antes de que comenzara el desoriamiento real. Las cuerdas eran de cáñamo grueso, áspero, cortaban la piel donde presionaban, dejaban marcas rojas que rápidamente se convertían en moretones, y eran ajustadas de tal manera que cualquier movimiento, cualquier retorcerse, cualquier intento de escapar del dolor que vendría, solo causaría más daño. Las cuerdas se clavarían más profundo, cortarían circulación. Era trampa perfecta, inmovilidad forzada precisamente cuando cada instinto gritaría por moverse, por huir, por hacer cualquier cosa excepto permanecer estática esperando lo inevitable. Y durante todo este proceso de atadura, la condenada estaba consciente, procesando cada detalle, viendo las herramientas en la mesa, viendo la multitud reunirse, escuchando sus murmullos, algunos de horror, algunos de anticipación mórbida, algunos de satisfacción, si la víctima era particularmente odiada, y ella sabía exactamente lo que venía, porque le habían dicho, repetidamente, durante días, y ahora estaba ocurriendo. El tiempo de espera había terminado, el tiempo de sufrimiento real comenzaba. El verdugo se acercaba, no con prisa, con calma profesional de artesano, preparándose para trabajar, y aquí estaba el aspecto más perturbador. Estos hombres eran especialistas, habían practicado, en animales primero probablemente, luego en cadáveres, finalmente en condenados vivos. Habían aprendido exactamente cuánta presión aplicar, dónde hacer las incisiones iniciales, cómo separar piel de músculo, con mínimo desgarro, pero máximo dolor sostenido, porque si cortaban demasiado profundo, si dañaban arterias mayores, la víctima se desangraría rápidamente, y el castigo terminaría demasiado pronto. El objetivo era mantenerla viva, consciente, experimentando cada segundo. Si sientes que esta descripción está penetrando demasiado profundo, que está forzándote a visualizar horror que preferirías no imaginar, comenta memoria, porque esa incomodidad que sientes es fracción infinitesimal de lo que estas víctimas experimentaron. Y necesitamos sentir esa incomodidad. Necesitamos no apartar la mirada, porque solo enfrentando la brutalidad histórica podemos entender realmente cómo funcionaban los sistemas de poder. La segunda crueldad era la primera incisión, y comenzaba en lugar específico, no aleatorio, el hombro derecho típicamente, o la parte superior de la espalda, lugares donde la piel es relativamente gruesa, pero no demasiado, donde hay suficiente músculo subyacente para crear separación clara entre capas. El verdugo colocaba el cuchillo contra la piel, no presionaba inmediatamente, dejaba que la víctima sintiera el metal frío, que anticipara, un segundo, dos, tres, y entonces cortaba. La incisión inicial era línea horizontal, aproximadamente 10 centímetros de largo, profundidad precisa, a través de epidermis y dermis, pero sin penetrar la fascia muscular debajo, y el dolor era instantáneo, total, pero diferente del dolor de herida cortante normal, porque no era solo corte, era exposición, terminaciones nerviosas que nunca habían sido diseñadas para contacto directo con aire ahora estaban expuestas, y gritaban, enviaban señales de peligro extremo al cerebro, señales que decían,
Esto no debería estar pasando. Esto viola toda la arquitectura de cómo se supone que tu cuerpo funciona. La víctima gritaba, inevitable. El cerebro no podía procesar ese nivel de dolor sin respuesta vocal, pero los gritos no detenían nada, no movían al verdugo a compasión, no hacían que la multitud interviniera, solo eran sonido, banda sonora del espectáculo, y el verdugo continuaba. Hacía segunda incisión, perpendicular a la primera, creando forma de T, o hacía múltiples líneas paralelas, dependiendo del método específico que había sido ordenado, porque había variaciones. Algunos verdugos preferían crear cuadrícula, otros hacían incisiones continuas, que permitían desprender la piel en secciones grandes. No había método único correcto, solo preferencias profesionales desarrolladas a través de experiencia. Y entonces comenzaba la separación real. Y aquí era donde el horror escalaba a nivel que desafía descripción adecuada, porque separar piel de músculo no es como pelar fruta, no es limpio, la piel se adhiere, está conectada por miles de fibras microscópicas de tejido conectivo, y cada una de esas fibras debe ser rota, una por una. El verdugo usaba combinación de cuchillo y manos, cortaba algo, tiraba de otro, usaba ganchos curvos para crear apalancamiento, y con cada tirón, con cada separación de tejido, el dolor se multiplicaba, porque las terminaciones nerviosas no estaban solo en la superficie de la piel, estaban distribuidas a través de todo el espesor del tejido, y a medida que la piel era levantada, cada nervio era estirado hasta su punto de ruptura antes de finalmente romperse, y cada ruptura era explosión individual de dolor, multiplicado por miles, millones quizás, hasta que el cerebro no podía procesar señales individuales, solo experimentaba oleada continua de agonía que no tenía picos ni valles, solo intensidad sostenida que excedía cualquier cosa que la evolución hubiera preparado al sistema nervioso humano para manejar. La tercera crueldad era la progresión, porque el desollamiento no ocurría todo a la vez, se hacía por secciones, metódicamente. El verdugo trabajaba desde arriba hacia abajo típicamente, separaba la piel de los hombros primero, luego la parte superior de la espalda, luego bajaba progresivamente. Y con cada nueva sección, la víctima entraba en shock más profundo. No shock médico que causa inconsciencia, los verdugos sabían cómo evitar eso, sino shock psicológico, la ruptura gradual de cualquier sentido de que esto podía terminar, de que había límite a cuánto sufrimiento era posible. Porque cuando solo han desollado tus hombros, alguna parte de tu cerebro todavía espera, todavía piensa, quizá se detendrán, quizá esto es suficiente. Quizá mostraré suficiente sufrimiento que satisfará su sed de castigo, pero no se detienen, continúan, y con cada nueva sección de piel removida, esa esperanza muere un poco más, hasta que finalmente entiendes, hasta que la comprensión penetra a través del dolor, que van a continuar hasta terminar, que no hay negociación posible, que tu sufrimiento no es medio para fin, es el fin mismo. El torso era típicamente la sección más extensa, espalda completa, costados, a veces el pecho y abdomen también si el castigo era particularmente severo, y aquí la víctima podía ver, si sus ojos aún podían enfocar a través del dolor, podía ver su propia piel colgando, podía ver el músculo rojo expuesto debajo, podía ver sangre, no brotando como en herida arterial sino goteando, sudando a través de capilares microscópicos rotos en la superficie muscular. Y esa visión, ese conocimiento visual de lo que le estaban haciendo, añadía capa adicional de horror psicológico al físico. Los brazos y piernas venían después, y aquí el procedimiento era técnicamente más difícil, porque las extremidades tienen más huesos cerca de la superficie, más tendones y ligamentos que deben ser evitados o cuidadosamente separados. El verdugo tenía que trabajar con más precisión, más lentamente, lo que significaba que duraba más, que el sufrimiento se extendía, y la víctima, si aún estaba consciente, y los buenos verdugos se aseguraban de que lo estuviera, experimentaba cada minuto adicional como eternidad. La cuarta crueldad era la imposibilidad de morir, y esto era quizá lo más refinadamente cruel del diseño romano, porque el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa. Cuando el trauma es suficientemente extremo, el cerebro puede apagarse, entrar en inconsciencia. Es misericordia evolutiva, forma de proteger la psique de daño que no puede procesar,
Pero los verdugos romanos conocían estos mecanismos y habían aprendido cómo contrarrestarlos. Echaban agua sobre la víctima, fría, mantenía la presión sanguínea estable, prevenía shock hipovolémico, mantenía las terminaciones nerviosas respondiendo, entre secciones de desollamiento, hacían pausas, no para ser misericordiosos, para permitir que el cuerpo se estabilizara, para que el sufrimiento pudiera continuar más tiempo. A veces incluso aplicaban ungüentos a las áreas ya desolladas, no para sanar, para prevenir infección inmediata, que causaría muerte rápida, porque la muerte rápida habría sido misericordia. Y este castigo no tenía nada que ver con misericordia. La víctima intentaba disociarse, el cerebro trataba de separar la conciencia del cuerpo que estaba siendo destruido, pero el dolor era demasiado total, demasiado omnipresente. No había refugio mental, no había lugar interior donde esconderse. El trauma ocupaba cada centímetro de conciencia, llenaba cada pensamiento, borraba cualquier cosa que no fuera la sensación inmediata de ser despellejada viva, y los gritos cambiaban. Al principio eran gritos humanos, articulados, con algo de lenguaje quizá, súplicas, pero a medida que progresaba el desollamiento, los sonidos se volvían más primitivos, aullidos sin palabras, sonidos que ningún ser humano hace en circunstancias normales, sonidos que venían de parte del cerebro anterior al lenguaje, anterior a la civilización, sonidos de mamífero puro en agonía terminal que aún no podía terminar. La multitud observaba en silencio ahora. El entretenimiento mórbido inicial había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro, horror genuino mezclado con incapacidad de apartar la mirada, porque los humanos somos criaturas visuales, y cuando algo extremo está ocurriendo, incluso cuando no queremos ver, no podemos dejar de mirar. Es instinto, necesidad de testificar, de entender, de procesar lo que nuestros ojos están reportando, aunque nuestro cerebro no quiera aceptarlo. Algunos en la multitud vomitaban, especialmente cuando el olor llegaba, porque carne expuesta huele, no como carnicería donde la carne es fresca y limpia, sino mezcla de sangre y sudor y algo más, algo que el cerebro reconoce como aroma de trauma extremo, feromonas de terror, químicos que el cuerpo humano libera cuando está siendo destruido, y ese olor se quedaba en la nariz, en la memoria, no se iba. Perseguía a los testigos en sus sueños durante años. La quinta y última crueldad era lo que venía después, porque eventualmente, inevitablemente, el cuerpo alcanzaba su límite. El corazón no podía mantener el ritmo bajo ese nivel de estrés. La presión sanguínea caía más allá del punto que el agua fría podía compensar. Los órganos comenzaban a fallar, y la muerte finalmente llegaba, no rápida, lenta, como apagarse gradual, pero llegaba. Y podrías pensar que el castigo terminaba ahí, que una vez que la víctima estaba muerta, Roma permitiría alguna dignidad en el tratamiento del cadáver, pero no, porque la última crueldad era póstuma, era lo que hacían con la piel removida, la curtían, literalmente, usando los mismos procesos que se usaban para convertir pieles de animales en cuero, la lavaban, la estiraban, la trataban con taninos, la dejaban secar, y entonces la usaban. A veces como pergamino, superficie sobre la cual escribir. Los registros sugieren que algunas veces se escribían las leyes que la víctima había violado sobre su propia piel curtida. Justicia poética llevada a extremo macabro. Otras veces la piel era simplemente exhibida, clavada en puertas de templos, mostrada en foros públicos, como recordatorio permanente de lo que pasaba cuando desafiabas a Roma. Y para la familia de la víctima, esto era tortura continua, porque no podían enterrar a su ser querido completo, no podían realizar los rituales funerarios apropiados. La piel, parte integral de la identidad humana, estaba separada, exhibida, profanada. Era forma de extender el castigo más allá de la muerte individual, de contaminar a la familia entera con vergüenza y trauma, que no podía ser resuelto a través de proceso de duelo normal. Los romanos no inventaron el desollamiento. Culturas anteriores lo habían usado. Los asirios eran particularmente notorios por ello, pero Roma lo refinó, lo sistematizó, lo convirtió de acto de violencia impulsiva en procedimiento legal codificado, con reglas sobre quién podía ser desollado, bajo qué circunstancias, qué funcionarios debían estar presentes, cómo debía documentarse. Era burocracia aplicada a barbarie,
Y esa combinación, eficiencia administrativa mezclada con crueldad extrema, era quinta esencialmente romana, porque Roma no era imperio de caos sanguinario, era imperio de orden, de ley, de estructura, y paradójicamente, esa misma capacidad de organización que construyó acueductos y caminos y sistemas legales complejos también se aplicaba a sus métodos de castigo. El desollamiento no era turba enojada arrancando piel con uña, era procedimiento ejecutado por profesionales entrenados según estándares específicos. Era horror industrializado, y funcionaba. Como herramienta de control social, el desollamiento era tremendamente efectivo, no porque ocurriera frecuentemente, era raro precisamente porque era tan extremo, sino porque cuando ocurría creaba ondas de terror que se expandían a través de toda la sociedad. Cada persona que presenciaba un desollamiento llevaba esa memoria, la compartía, y las historias crecían en el recuento, se volvían más grandes, más terribles, hasta que el castigo existía tanto en imaginación colectiva como en realidad histórica. Y esa existencia en la imaginación era casi más poderosa que las ejecuciones porque significaba que cada persona que consideraba cometer crimen serio tenía que preguntarse, ¿estoy dispuesto a arriesgar terminar así? ¿Puedo apostar mi piel, literalmente mi piel, en que no seré capturado? Y para la mayoría, la respuesta era no. El riesgo era demasiado alto, el castigo potencial demasiado inimaginablemente horrible. Así que Roma mantenía orden, no solo a través de legiones, no solo a través de leyes, sino a través de terror calculado, a través del conocimiento compartido de que el imperio tenía capacidad y voluntad de infligir sufrimiento que excedía cualquier cosa que mente normal pudiera concebir, y que usaría esa capacidad cuando fuera necesario, sin vacilación, sin remordimiento. Las mujeres que sufrieron este castigo, y aunque los registros son incompletos, sabemos que mujeres fueron desolladas, experimentaron forma particular de violación, porque en sociedad donde el cuerpo femenino ya estaba altamente regulado, donde la piel de mujer se suponía que debía estar cubierta, protegida, oculta de mirada pública excepto en contextos específicos, el acto de desollamiento era obscenidad máxima, era exposición forzada más allá de desnudez, era convertir el interior en exterior, era violación de la frontera más fundamental del ser, y Roma sabía esto. No era accidente, era parte del castigo, especialmente para mujeres acusadas de crímenes sexuales o religiosos. El desollamiento era forma de castigar no solo el acto, sino la sexualidad misma, de destruir el cuerpo que había sido sitio del crimen percibido. Era justicia que operaba a nivel visceral, anatómico, transformando el cuerpo en texto donde el crimen era escrito, y el castigo simultáneamente ejecutado y exhibido. Los textos médicos romanos, porque Roma tenía médicos, tenía conocimiento anatómico sofisticado, ocasionalmente mencionan el desollamiento, no con horror, con curiosidad clínica. Describen cómo el cuerpo responde, cuánta piel puede ser removida antes de que la muerte sea inevitable, qué órganos son afectados cuando la barrera protectora se va, y esta documentación clínica es quizá más escalofriante que las descripciones sensacionalistas, porque revela que para algunos romanos, esto no era barbarie, era ciencia, era oportunidad de aprender sobre anatomía humana de manera que no era posible de otra forma. Galeno, el médico más famoso del imperio, probablemente presenció desollamientos, probablemente tomó notas, sus textos sobre anatomía muscular son notablemente detallados, y aunque nunca admite explícitamente haber estudiado cuerpos de víctimas de ejecución, la precisión de sus descripciones sugiere observación directa, que aprovechó estas oportunidades, que vio horror y encontró en él valor educativo. Y esto nos lleva a pregunta incómoda, pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que debemos hacer de todas formas. ¿Cómo podían los romanos, esta civilización que produjo filosofía profunda, arte sublime, ingeniería brillante, simultáneamente practicar crueldad tan extrema? ¿Cómo coexistían Marco Aurelio, escribiendo sus meditaciones sobre virtud con verdugos que pasaban días desollando víctimas vivas? La respuesta no es que los romanos eran monstruos, es más perturbadora que eso. Es que eran humanos, como nosotros, con capacidad para belleza y brutalidad, y habían construido un sistema que normalizaba la violencia extrema cuando servía a propósitos estatales. Habían separado nosotros de ellos de manera tan completa
que infligir sufrimiento inimaginable a ellos no registraba como problema moral para nosotros. El ciudadano romano que lloraba en el teatro durante tragedias sobre sufrimiento humano podía aplaudir en ejecución de no ciudadanos sin experimentar contradicción interna, porque uno era ficción diseñada para evocar emoción, el otro era justicia, era mantenimiento del orden, era lo necesario para proteger la civilización, y esa racionalización, que violencia extrema, es justificada cuando protege nuestro modo de vida. Es exactamente la misma racionalización que cada sociedad brutal ha usado a través de la historia. Roma cayó eventualmente, sus monumentos se desmoronaron, sus leyes fueron reemplazadas, sus dioses olvidados, pero sus métodos de castigo, o al menos el conocimiento de ellos, sobrevivieron, porque cada imperio que vino después estudió a Roma, admiró su eficiencia, quiso replicar su éxito, y parte de ese éxito, los nuevos imperios entendían, venía del uso estratégico del terror, del conocimiento de cómo infligir sufrimiento de manera que controlara poblaciones sin necesidad de vigilancia constante. La Inquisición medieval estudió métodos romanos, los adaptó, los refinó con su propia teología de salvación a través del sufrimiento. Los estados modernos, aunque raramente admiten estudiar historia antigua de tortura, muestran comprensión similar de cómo el dolor puede ser usado como herramienta política. Las técnicas cambian, los nombres cambian, pero la lógica subyacente, que causar sufrimiento extremo a pocos, puede controlar el comportamiento de muchos permanece consistente. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Funciona, no moralmente, no éticamente, pero pragmáticamente, como herramienta de control social. El terror extremo es efectivo, por eso persiste, por eso cada generación reinventa sus propias versiones, porque los humanos respondemos al miedo, especialmente miedo visceral, especialmente miedo que ataca el cuerpo, y los que están en el poder, ya sea Roma antigua o estados modernos, entienden esto, y lo usan. Las 5 etapas de ser desollada viva en Roma no eran solo sobre remover piel, eran sobre desmantelar humanidad. Primera etapa, inmovilización, quitando agencia. Segunda etapa, primera incisión, cruzando umbral de lo irrevocable. Tercera etapa, progresión metódica, destruyendo esperanza. Cuarta etapa, prolongación forzada, negando incluso escape de la muerte. Quinta etapa, profanación póstuma, extendiendo castigo más allá de la vida, y cada etapa enseñaba lección, a la víctima pero más importante a los observadores, que el cuerpo no es tuyo realmente, que pertenece al Estado, que puede ser reclamado, desmontado, exhibido si violas las reglas suficientemente, que la piel que te protege del mundo, que defines como frontera del ser, es solo prestada, y puede ser tomada. Roma no desollaba cuerpos para matar personas, matarlas era fácil, desollaba cuerpos para crear símbolos, para escribir leyes en carne, para grabar advertencias en tejido humano, que serían preservadas y exhibidas durante generaciones. Era transformar castigo en pedagogía, violencia en lenguaje, sufrimiento en sistema de signos que todos podían leer pero nadie quería experimentar personalmente, y funcionó durante siglos, hasta que Roma misma fue desollada. No literalmente, pero despojada de su piel protectora de legiones y fronteras, invadida, saqueada, reducida a ruinas que turistas modernos fotografían sin entender completamente qué ocurrió en esos espacios, qué gritos resonaron en esas plazas, qué sangre empapó esas piedras. Las víctimas del desollamiento romano no tienen nombres en su mayoría, no tienen estatuas, no tienen memoriales, solo tienen el registro histórico escaso de que este castigo existió, que fue usado, que destruyó vidas de maneras que desafían descripción adecuada, incluso con 30.000 caracteres dedicados al intento. Y quizá eso es apropiado, quizá la ausencia de nombres específicos nos permite ver el castigo como sistema en lugar de tragedia individual, como política en lugar de accidente, porque eso es lo que era, política, decisión consciente de que mantener orden imperial justificaba infligir sufrimiento que ningún ser humano debería experimentar, y cada funcionario que autorizó desollamiento, cada verdugo que lo ejecutó, cada espectador que observó sin intervenir, era parte de ese sistema, era cómplice en normalización de horror, y nosotros, leyendo esto 2000 años después,
Somos tentados a pensar que somos diferentes, que nunca permitiríamos tal barbarie. Pero la verdad es que vivimos en un mundo donde tortura continúa, donde sufrimiento extremo es infligido con propósito político, donde cuerpos son violados, desmembrados, destruidos en nombre de seguridad nacional, o guerra contra terror, o mantenimiento del orden. Los métodos han evolucionado, la tecnología ha mejorado, pero la lógica fundamental, que algunos cuerpos son sacrificables si sirve propósitos estatales, permanece intacta. Roma cayó, pero sus lecciones sobrevivieron, y la más importante no es sobre ingeniería o derecho o estrategia militar, es sobre cómo civilización avanzada puede coexistir con crueldad sistemática, cómo personas inteligentes, educadas, cultivadas, pueden participar en o tolerar violencia extrema cuando es presentada como necesaria, cómo la distancia física, social, moral, permite que tratemos sufrimiento de otros aceptable mientras nuestro propio sufrimiento sería intolerable. El desollamiento romano nos muestra espejo, y lo que vemos reflejado no es solo Roma antigua, es capacidad humana universal para racionalizar horror, para dividir el mundo en nosotros merecedores de protección y ellos merecedores de castigo, para construir sistemas legales sofisticados que codifican brutalidad, para entrenar profesionales que ejecutan violencia con competencia técnica despojada de empatía. Y la pregunta que deberíamos hacernos, la que debería mantenernos despiertos por la noche, no es cómo pudieron los romanos hacer esto, sino qué estamos haciendo nosotros que las generaciones futuras mirarán con el mismo horror, porque siempre hay algo, siempre hay prácticas que en el momento parecen justificadas, necesarias, defendibles, pero que la historia juzgará como barbarie. Los romanos que presenciaban desollamientos probablemente no pensaban en sí mismos como monstruos, pensaban en sí mismos como ciudadanos responsables, presenciando aplicación legítima de justicia, cumpliendo deber cívico de testificar castigo de criminales, y esa normalización, esa capacidad de reclasificar horror como deber, es quizá más aterradora que la violencia física misma, porque sugiere que bajo condiciones correctas, cualquiera de nosotros podría ser espectador. Cualquiera de nosotros podría aprender a apartar la vista moral mientras mantiene los ojos físicos abiertos. Las mujeres que fueron desolladas vivas en Roma murieron 2 veces. Primera muerte física, en agonía que excede capacidad del lenguaje para capturar. Segunda muerte histórica, cuando sus nombres fueron borrados, sus historias reducidas a notas al pie en textos sobre métodos de ejecución, se convirtieron en ejemplos, en estadísticas, en abstracciones que permiten discusión académica de prácticas de castigo romano sin confrontar completamente la humanidad de cada víctima individual. Y hacemos lo mismo ahora. Hablamos de víctimas de tortura en números, en porcentajes, en categorías que crean distancia entre nosotros y su sufrimiento. Porque si realmente imagináramos, si realmente permitiéramos que nuestra mente procesara qué significa ser desollado vivo, ¿qué significa sentir cada centímetro de tu piel ser arrancado mientras permaneces consciente? No podríamos funcionar. El horror sería paralizante. Así que construimos defensas, intelectualizamos, contextualizamos, decimos era diferente entonces, o no podemos juzgar el pasado con estándares modernos, y hay verdad en eso, pero también es forma de evitar confrontar verdad más profunda, que la capacidad para esta crueldad no ha desaparecido, solo ha sido reempaquetada, renombrada, movida a lugares donde no tenemos que verla. El verdugo romano que pasaba días desollando víctima era profesional haciendo trabajo, cobraba salario, volvía a casa con su familia, quizá jugaba con sus hijos, quizá era amable con sus vecinos, porque esa es otra lección incómoda. Los que infligen violencia extrema no son necesariamente sádicos que disfrutan el sufrimiento. A menudo son simplemente personas haciendo trabajo que les han dicho es necesario, que han aceptado como parte de mantenimiento del orden social, que han aprendido a ejecutar con competencia profesional despojada de conexión emocional con las víctimas, y esa desconexión, esa capacidad de tratar cuerpos humanos como objetos, como problemas técnicos que deben ser resueltos eficientemente, es lo que permite que sistemas de tortura funcionen, no sadismo, burocracia, profesionalización, división del trabajo donde cada persona es responsable solo de su pequeña parte y nadie tiene que cargar peso moral completo. El funcionario que firma orden de ejecución no ve el desollamiento, el verdugo que ejecuta no toma decisión sobre culpa o inocencia.
Los espectadores presencian pero no participan activamente, y así todos comparten responsabilidad pero nadie la lleva completamente. Es difusión moral que permite horror sostenido. Roma perfeccionó este sistema, pero no lo inventó, y ciertamente no murió con Roma. Vive en cada estructura institucional que separa decisión de ejecución, en cada cadena de mando que permite que violencia sea ordenada por unos e implementada por otros, en cada sistema que convierte sufrimiento humano en procedimiento administrativo. Las 5 etapas del desollamiento romano eran eficientes, demasiado eficientes, y esa eficiencia es lo que debería aterrorizarnos más que el dolor mismo, porque dolor extremo puede ocurrir accidentalmente, en guerra, en desastre natural, pero eficiencia en infligir dolor, eso requiere diseño, requiere pensamiento, requiere que alguien se sentara y calculara exactamente cómo maximizar sufrimiento mientras minimiza riesgo de muerte prematura, requiere que ese conocimiento fuera transmitido, enseñado, preservado como habilidad valiosa, y fue preservado. Los textos medievales sobre tortura muestran clara influencia de métodos romanos. Los interrogadores modernos, aunque usan lenguaje diferente, emplean principios similares: control total del cuerpo, prolongación del sufrimiento, creación de miedo anticipatorio, uso de espectáculo para amplificar impacto psicológico. Las herramientas han cambiado. La comprensión subyacente de cómo destruir ser humano mientras mantiene su cuerpo técnicamente vivo permanece. Y esto nos trae de vuelta a las víctimas, a las mujeres específicas cuya piel fue arrancada hace 2000 años. No las conocemos, no podemos conocerlas. Sus voces no fueron registradas, sus experiencias no fueron documentadas desde su perspectiva. Solo tenemos relatos de observadores, de historiadores escribiendo décadas después, de moralistas usando su sufrimiento como ejemplos en argumentos más grandes sobre virtud y vicio. Pero podemos imaginar, no con precisión, nadie que no ha experimentado desollamiento puede realmente entender, pero podemos intentar, podemos forzarnos a no apartar la mirada mental, a permanecer con la incomodidad, a reconocer que éstas eran personas, con vidas antes del castigo, con esperanzas y miedos, con familias que las amaban, con sueños que nunca se cumplirían, con futuros que fueron arrancados junto con su piel, y podemos reconocer que su sufrimiento no fue accidente cósmico, no fue desastre natural, fue elegido, decidido, implementado por otros seres humanos que tenían alternativas y eligieron esta, que podrían haber ejecutado simplemente, rápido, relativamente sin dolor, pero eligieron el desollamiento porque querían que doliera, querían que durara, querían que fuera memorable, querían crear terror que se expandiera más allá de la víctima individual, y tuvieron éxito. Aquí estamos, 2 milenios después, todavía hablando de ello, todavía sintiendo eco de ese horror, todavía incapaces de procesar completamente cómo civilización podía ser simultáneamente tan sofisticada y tan brutal. Ese era el punto. Roma quería ser recordada como grande, y parte de su grandeza, en su propia percepción, era su capacidad para castigar de maneras que ningún otro imperio podía igualar. Pero esa grandeza se construyó sobre montañas de cuerpos anónimos, sobre gritos que nadie registró, sobre trauma que se filtró a través de generaciones, sobre miedo que moldeó comportamiento de millones que nunca presenciaron desollamiento personalmente pero sabían que existía como posibilidad, como espada de Damocles, colgando sobre cualquiera que considerara desafiar el orden romano. Y eventualmente ese orden colapsó, no porque la gente se rebeló contra la crueldad de sus castigos, sino porque sistemas que dependen de terror para mantener control son inherentemente inestables, porque el miedo puede motivar obediencia pero no puede inspirar lealtad genuina, porque cuando el imperio se debilita, cuando ya no puede garantizar que los castigos serán ejecutados, el miedo se evapora, y sin miedo, sin amenaza creíble de violencia extrema, el sistema entero se desmorona. Roma cayó no porque sus métodos de tortura fueran insuficientemente brutales, sino porque ninguna cantidad de brutalidad puede sostener imperio indefinidamente. Eventualmente las fronteras se sobrepasan, los enemigos se multiplican, los recursos se agotan, y todo el aparato de terror que parecía invencible se revela como lo que siempre fue: fachada, intimidante mientras funcionaba, inútil una vez que la ilusión de invencibilidad se rompió. Las víctimas del desollamiento romano no vivieron para ver el colapso del imperio, pero sus muertes fueron parte del proceso. Cada ejecución extrema, cada demostración de crueldad sin límite, cada vez que Roma eligió terror sobre justicia, erosionaba las fundaciones morales sobre las que cualquier sociedad duradera debe construirse, porque puedes gobernar por miedo durante un tiempo,
Pero no puedes construir civilización que perdure siglos en fundación de huesos y piel humana. Y sin embargo Roma duró más de 1000 años si cuentas el Imperio Oriental, lo que sugiere que quizá la crueldad no es tan desestabilizadora como nos gustaría pensar, que quizá sociedades pueden funcionar, pueden prosperar incluso, mientras simultáneamente infligen sufrimiento inimaginable a algunos de sus miembros, que quizá la relación entre justicia y longevidad civilizacional no es tan directa como nuestras sensibilidades morales modernas quisieran. Esa es conclusión incómoda. Preferiríamos creer que la crueldad es autodestructiva, que los imperios malvados caen rápido mientras los justos perduran, pero la historia no confirma eso. La historia muestra que la crueldad puede ser perfectamente compatible con estabilidad a largo plazo, que sociedades pueden normalizar horror y continuar durante siglos, que la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, aceptan el orden existente sin importar cuán brutal sea, especialmente si la brutalidad está dirigida a otros definidos como externos al grupo protegido. Roma desollaba a esclavos y no ciudadanos y traidores, pero raramente ciudadanos romanos de buena posición. Así que la mayoría de los ciudadanos podían vivir vidas enteras sin enfrentar amenaza personal de desollamiento. Podían presenciar estas ejecuciones, sentir horror apropiado, y luego volver a sus casas y olvidar, porque no era su piel siendo arrancada, era la piel de alguien que había violado reglas, alguien que de alguna manera había salido del círculo de protección, alguien que se lo había ganado. Y esa lógica, que las víctimas de violencia extrema de alguna manera merecen su destino, es quizá la racionalización más dañina de todas, porque permite que observemos sufrimiento sin responsabilidad moral para intervenir. Permite que digamos, no es mi problema, o se lo buscaron, o el sistema debe saber lo que hace. Permite que mantengamos nuestras manos limpias mientras el sistema que sostenemos ensucia las suyas en nuestro nombre. Cada ciudadano romano que pagaba impuestos financiaba el aparato que ejecutaba desollamientos. Cada persona que permanecía en silencio mientras vecinos eran arrastrados daba consentimiento tácito. Cada observador en ejecución pública que no protestaba, votaba con su presencia que esto era aceptable. Y así todos eran cómplices, no igualmente culpables. Claramente hay diferencia entre ordenar tortura y simplemente no detenerla, pero conectados en red de responsabilidad compartida. Lo mismo es cierto ahora. Vivimos en sociedades que infligen violencia, quizá no desollamiento literal, pero formas de tortura que son igualmente destructivas de cuerpo y psique humanos. Y nosotros, viviendo en esas sociedades, beneficiándonos del orden que esa violencia supuestamente mantiene, somos parte del sistema. Podemos protestar, podemos resistir, pero simplemente existir dentro de estructura nos implica en su funcionamiento. Esa es verdad incómoda que el desollamiento romano nos fuerza a confrontar. No es solo historia antigua, es espejo que muestra nuestra propia complicidad en sistemas de violencia, nuestra propia capacidad para normalizar horror, nuestra propia disposición a apartar la vista cuando el sufrimiento ocurre a otros definidos como fuera de nuestro círculo de preocupación moral. Las 5 etapas de ser desollada viva en Roma eran inmovilización, incisión, separación, prolongación, profanación, pero había 6ª etapa no mencionada antes, la etapa que ocurría en mentes de testigos, donde el horror presenciado era procesado, racionalizado, normalizado, donde el cerebro trabajaba para hacer sentido de lo insensato, para encontrar justificación para lo injustificable, para permitir que la vida continuara después de presenciar muerte tan extrema. Esa 6ª etapa es donde la verdadera crueldad del sistema se revela, porque no solo destruía víctimas, destruía también algo en los observadores, degradaba su humanidad, los forzaba a confrontar su propia impotencia o complicidad, los obligaba a elegir entre 3 opciones igualmente malas: aceptar que vivían en sistema monstruoso y eran incapaces de cambiarlo, creer que las víctimas merecían su destino, o negar la realidad completa de lo que habían presenciado. La mayoría elegía alguna combinación de las 3, un poco de impotencia resignada, un poco de culpabilización de víctimas, un poco de disociación, y esa combinación les permitía continuar, volver a trabajar, criar familias, participar en sociedad, mientras llevaban memoria de horror que nunca podía ser completamente suprimido. Y generación tras generación, ese trauma se acumulaba, se convertía en parte de conciencia colectiva romana, en conocimiento compartido de lo que el imperio podía hacer, de lo lejos que estaba dispuesto a ir, y ese conocimiento moldeaba comportamiento de formas que eran imposibles de rastrear precisamente pero fundamentales para entender cómo funcionaba Roma. No era solo miedo al castigo personal, era algo más profundo,
Era internalización de mensaje que cada desollamiento enviaba, que el cuerpo no es sagrado, que el Estado tiene autoridad final sobre carne y sangre, que no hay límite a lo que puede ser hecho a ti si el poder decide que es necesario. Y ese mensaje, repetido suficientes veces, se convierte en verdad no porque sea correcto moralmente, sino porque es cierto funcionalmente. Roma podía desollar personas, lo hacía, y nadie podía detenerlo, así que la gente se comportaba de acuerdo, autocensuraba, autorregulaba, internalizaba restricciones que hacían innecesaria vigilancia constante, y el imperio, habiendo invertido horror inicial de algunos desollamientos públicos, cosechaba décadas de obediencia sin necesidad de repetir el castigo frecuentemente. Era inversión eficiente, violencia espectacular ocasional que compraba años de control. Y aquí está la lección final, la que debería mantenernos despiertos. Funciona, no moralmente, no justamente, pero funcionalmente, pragmáticamente, como método de control social. El terror extremo ocasional es estrategia efectiva, y mientras sea efectivo, será usado por Roma, por imperios que vinieron después, por estados modernos que han aprendido a ocultar su brutalidad detrás del lenguaje técnico y puertas cerradas pero que operan bajo lógica similar. Las mujeres que fueron desolladas vivas en Roma están muertas hace 2000 años, su sufrimiento terminó hace mucho, pero el sistema que las destruyó, el sistema de terror calculado usado para mantener orden imperial, nunca murió completamente, evolucionó, se adaptó, encontró nuevas formas, nuevos nombres, nuevas justificaciones, pero la lógica central permanece, que infligir sufrimiento extremo a pocos puede controlar comportamiento de muchos, que el cuerpo humano puede ser sitio de pedagogía política, que el horror, correctamente aplicado, es herramienta de gobernanza. Roma no mataba cuerpos simplemente para eliminar problemas, los desollaba para crear textos, para escribir lecciones en carne que todos pudieran leer, para convertir anatomía humana en pergamino, donde leyes del imperio eran inscritas con cuchillos y dolor, y esas lecciones, una vez escritas, eran difíciles de borrar, se quedaban en memoria individual y colectiva, moldeaban sociedades enteras, se convertían en parte de cómo las personas entendían poder, justicia y los límites de lo posible. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan.